tal? Buenas tardes, qué alegría que nos encontramos el día de hoy otra vez para estudiar la palabra de Dios y continuar con esta enseñanza acerca de los dones del Padre. Hoy les voy a estar compartiendo acerca del don de misericordia. Pero antes de iniciar, pues vamos a buscar a Dios en oración. Si usted tiene la oportunidad, le invito a que cierre sus ojos y oremos, por favor. Dios, en este día te damos gracias, Padre, por este momento que nos permites estar aquí. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por cada una de las oportunidades que nos permite, Señor, tener en este nuevo día. Te damos gracias porque el día de hoy tenemos esa posibilidad de estudiar de tu palabra. Te damos muchas gracias, mi Dios, porque tú eres muy bueno. Y queremos, Padre, poner en este tiempo esta palabra. Queremos rogarte, Señor, que sea usted hablando a través de nosotros, mi Dios. Te pido, Padre, que por favor nos ayudes a ser sensibles a tu palabra, a ser sensibles a tu voz, y también permítenos, mi Dios, que toda distracción sea quitada de nuestra mente. Ayúdanos, Padre, a que podamos buscarte en todo tiempo y que este tiempo de tu palabra sea de bendición. Te doy muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir su Biblia en Romanos 12, del 6 al 8. Romanos 12, del 6 al 8. Voy a leer esta palabra para ustedes. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El que hace misericordia con alegría, dice la palabra. Y como el día de hoy vamos a estar estudiando acerca de este don de misericordia, pues primeramente vamos a conocer cuál es la definición de misericordia. Esta palabra viene de una palabra griega, esta palabra que acabamos de leer de Romanos 12:8, que en español es traducida y suena más o menos como eleo, y significa compasivo en palabra u obra por gracia divina. También significa alcanzar misericordia, recibir misericordia, mostrar bondad mediante actos benéficos o ayuda. Se traduce también como alcanzar la misericordia, y esto lo podemos ver en Mateo 5:7, cuando la palabra nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El don de misericordia es la capacidad que da el Padre Celestial para compadecerse de otros, para socorrer al que está afligido, al que busca ayuda, mostrando bondad, asistiendo también a aquellos que se encuentran en apuros. Es tener esa solidaridad, esa empatía, esa compasión por los sufrimientos o errores ajenos. Es acercarse a las personas que sufren y que están necesitadas, ayudándoles de alguna manera, simpatizando con las aflicciones de los hermanos, y esto puede ser aquí en la iglesia, puede ser con nuestra familia, o puede ser, como dice la palabra, al prójimo, a cualquier persona en el mundo. Todos los cristianos, si estudiamos la palabra, podemos ver que somos llamados a ser misericordiosos, pero hay personas que tienen el don de hacer misericordia y lo hacen de manera natural, porque es parte de ese don que Dios ya les ha dado. Es parte de esas habilidades, de esas cualidades, de esos talentos que Dios reparte desde el momento en que nos creó. Es decir, que este don es parte de la esencia de la persona, es parte de su esencia el ser misericordioso. Y yo creo que esto lo podemos ver muy claramente en las personas que se muestran compasivas, que ayudan a las personas casi todo el tiempo.
O también podría decirse que se podría ver en aquellas personas que sirven en algún ministerio. Es decir, que estas personas que tienen el don de misericordia tienen esta virtud muy marcada en su vida diaria. Y son personas que lo hacen y no les cuesta hacerlo. Y lo hacen con alegría y con los recursos que Dios ya les ha dado. Y fíjese que aunque Dios desde el momento en que nos creó ya nos ha dotado de estas cualidades, de estas habilidades, muchas veces estas también necesitan ser desarrolladas. Y esto es a través de nuestro carácter, a través de nuestra madurez, a través de nuestra disposición en servir y también a través de nuestra comunión con Dios. ¿Por qué les digo que a través de nuestra comunión con Dios? Bueno, cuando nosotros buscamos o tenemos esa comunión con Dios, ya sea a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, nosotros conocemos cuál es la esencia de Dios. Conocemos a través de la palabra también las obras de misericordia que se han realizado. Vemos la misericordia de Dios también reflejada en varios pasajes bíblicos. La misericordia es parte del carácter de Dios. Es uno de sus atributos el ser misericordioso. Dice Efesios 2:4, el cual voy a leer para ustedes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia. Y esta palabra, este versículo nos está hablando de la abundancia infinita de Dios al ser misericordioso, al ser compasivo con toda su creación. Y una muestra muy clara y muy grande de la misericordia de Dios es expresada a través de su compasión al perdonar los pecados. Por la misericordia de Dios, muchas veces no nos da el castigo que sí merecemos. Por la misericordia de Dios es que Dios permitió que su Hijo Jesucristo viniera a este mundo y a través de Él obtuviéramos salvación. El Señor Jesús, siendo Dios, vino a este mundo en condición de hombre y Él pagó los pecados que nosotros merecíamos pagar. Él fue crucificado en una cruz, en la cruz del Calvario. Él fue muerto y Él fue resucitado al tercer día. Él no se quedó ahí. Y es gracias a este inmenso amor, gracias a esta gracia inmerecida, a este acto de misericordia, que toda aquella persona que crea en lo que hizo el Señor Jesús puede tener perdón de pecados, puede tener salvación y una vida eterna. Si nosotros tener que hacer alguna obra, somos salvos por fe en lo que hizo el Señor Jesús. En esta obra de redención por medio del Señor Jesús. Y yo creo que este es el acto más claro de la perfecta misericordia de Dios hacia su creación, hacia el ser humano. Como les mencionaba hace un momento, la misericordia es uno de los atributos de Dios. Y este atributo lo comparte con la humanidad. Sin embargo, la misericordia de Dios es mucho más grande y no se puede comparar con la de cualquier ser humano. Y esto es muy claro porque nosotros como seres humanos pues tenemos pecado, hay pecado en nosotros. Y yo creo que un ejemplo de esto podría decirse que es cuando buscamos hacer misericordia solo a aquellas personas que alguna vez fueron misericordiosos con nosotros, o al que nos cae bien, al que es nuestro amigo, nuestra familia. Pero cuando llega el momento de mostrar misericordia con aquellas personas que no nos cae bien, que incluso nos hicieron algún daño, o que tal vez no piensan igual a nosotros, tal vez pensaríamos o pareciera que es más justo ignorar a esas personas, porque no merecen misericordia, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios nos anima a través de su palabra a que sigamos su ejemplo. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos.
También la palabra de Dios nos enseña que el hacer misericordia es más agradable a Dios que hacer sacrificios y holocaustos. Vamos a la palabra en el libro de Oseas 6:6. Oseas 6:6 dice la palabra de Dios: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y otra versión dice: lo que pido de ustedes es misericordia, no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Lo que pido de ustedes es misericordia, dice el Señor. Y bueno, tal vez usted dirá: ay, esta palabra es del Antiguo Testamento. Lo digo porque he escuchado a personas que dicen que el Antiguo Testamento pues ya no es válido y que ahora solamente el Nuevo, ¿no? Pero no es así. Fíjese que esta palabra es citada nuevamente por el mismo Señor Jesús en Mateo, cuando Él reprende a los fariseos por juzgarlo y por condenarlo a Él y a sus discípulos por comer en un día de reposo. Y el Señor Jesús les dice: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Tanto en Oseas como en Mateo vemos al pueblo de Israel, vemos a los fariseos siendo exhortados a que practiquen misericordia, ya que ellos pues eran muy estrictos en imponer obediencia, en imponer tradiciones, en imponer su propia interpretación de la ley de Dios, cuando ni ellos mismos podían cumplir esta ley, ¿no?, a la perfección. Por eso el Señor Jesús en Mateo 23 los llama hipócritas. Y yo creo que aquí deberíamos de preguntarnos: ¿cuántas veces nosotros no hemos sido como los fariseos, tratando de agradar a Dios por medio de actos religiosos? O incluso queriendo ser más santos, ¿no? Que no está mal ser más santos, buscar dejar de pecar menos, pero a veces pensamos que somos más santos que otros porque no alcanzamos a ver nuestro propio pecado. Y a Dios le agrada que seamos más misericordiosos, que seamos compasivos, que tengamos esa capacidad de amar y de actuar, ¿no? De actuar en amor, de actuar con misericordia, que cuidemos a los demás incluso en circunstancias que nos es difícil de entender o de aceptar. El hacer misericordia, el poner en práctica este don de misericordia, también es darle a las personas lo que necesitan y no lo que merecen. Digo, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando ha habido ocasiones en las cuales se predica el Evangelio, yo he escuchado a personas decir: ay, ¿cómo es posible que Dios tenga misericordia de una persona que fue asesino, que fue ratero o que hizo algo muy malo, que hizo sufrir a las personas? ¿Cómo es posible que Dios muestre misericordia a esta persona? No es justo. Y lo cierto es que Dios no nos mandó a ser jueces, no nos mandó a juzgar, pero sí nos dice que practiquemos misericordia sin mirar a quién. Cuando estaba estudiando acerca del don de misericordia, encontré un versículo que me llamó mucho la atención, porque habla acerca de que la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13 nos dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esta palabra nos dice claramente que quien no practique misericordia le aguarda un juicio sin misericordia. Y un comentario decía: pero el misericordioso no tiene nada que temer del juicio de Dios, ya que el que hace misericordia muestra prácticamente su amor al prójimo, y el que ama al prójimo cumple toda la ley. Por eso contempla el juicio de Dios venidero
Contempla el juicio venidero no con miedo, sino con gozo. Y esta es una gran bendición, ¿no? Que nos está hablando acerca de recibir misericordia en el juicio. Nos está hablando de una bendición hacia el futuro que nos espera. Y fíjese que también el poner en práctica estos dones de misericordia, este don de misericordia o el ser misericordioso en sí, no solamente es una bendición para la persona a la cual se le ayuda o a la persona a la cual se le muestra misericordia, sino que también la palabra nos dice que nos edifica a nosotros mismos, edifica nuestra alma. Y voy a leer para ustedes lo que dice la palabra en Proverbios 11:17. Dice la palabra de Dios: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. A su alma hace bien el hombre misericordioso. El que se practique este don de misericordia es una virtud al hombre que lo ayuda a crecer en su carácter. Nos ayuda a ser más humanos, más solidarios. Nos ayuda a crecer en amor. El hacer obras de misericordia nos ayuda a dejar también los pensamientos negativos y nos ayuda a pensar positivamente, porque estamos viendo o pensando cómo vamos a ayudar al necesitado. Nos ayuda también a ser personas más felices y más afortunadas. Incluso nos podría ayudar a dejar de quejarnos, porque entonces dejamos de ensimismarnos, dejamos de ver lo que nos pasa, más bien de exagerar a veces lo que nos pasa cuando vemos las aflicciones de los demás. Y fíjese que el mismo Señor Jesús en Mateo 5:7 llama bienaventurados a aquellos que son misericordiosos. Y para entender un poco más a qué se refiere el Señor Jesús con bienaventurado, déjeme y le digo qué significa esta palabra. Esta palabra que vemos aquí viene del griego, que es makarios, y significa supremamente bendecido, afortunado, bien librado, bendecir, bienaventurado, dichoso, glorioso y digno de felicidad. El Señor Jesucristo está declarando dichosos, felices, afortunados, bendecidos a los que son misericordiosos, a los que practican este don de misericordia. Y qué bendición, ¿no lo cree? Porque el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. ¿A quién no le gustaría entonces ser bienaventurado? ¿A quién no le gustaría entonces poner en práctica esos dones de misericordia que Dios ya le ha dado para que sea declarado, para que sea bendecido y sea, pues sí, declarado como una persona bienaventurada? Y volviendo un poquito al versículo que leíamos al inicio de Romanos 12:8, nos dice la palabra: el que hace misericordia con alegría. Vemos que la palabra nos está dando una indicación y es hacer misericordia con alegría. Hacerlo con alegría tiene que ver con agrado, con placer en hacer las cosas, con gusto, complacencia, con gozo y con contentamiento. Alegría también viene del griego, que es traducido en español como hilarotes, y quiere decir de buena gana, prontitud, presteza, buena disposición, buen humor, apresuramiento del espíritu. Quien practique el don de misericordia debe de hacerlo con alegría, con prontitud, con buena disposición, con buen humor. Tiene que tener esa disposición para ayudar al necesitado y hacerlo usando los recursos que tiene, de su tiempo. Algunas personas pues hacen misericordia
usando incluso sus habilidades profesionales. Y un ejemplo de ello podría ser cuando vemos brigadas de salud que van a lugares de bajos recursos, donde las personas pues no tienen las finanzas o no tienen esa posibilidad de acudir a servicios médicos. Estoy segura que en esos lugares hay personas que tienen el don de misericordia y si no lo tienen, están practicando la misericordia. Y hay otras maneras donde nosotros podríamos usar de nuestras habilidades profesionales para ser misericordiosos con otros. Por ejemplo, ayudando a algún discapacitado con algún trámite. Hay personas de la tercera edad que ya no alcanzan a ver y necesitan incluso a veces de ese apoyo, ¿no? Para entender algún escrito, para realizar algún trámite. Bueno, la verdad es que me gustaría que fuéramos ahora a la palabra y viéramos esos ejemplos y algunas otras características acerca del don de misericordia. Y los invito entonces a abrir el libro de 2 de Samuel 9, del 1 al 3. 2 de Samuel 9, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y resumiendo un poquito el contexto de lo que acabamos de leer en estos pasajes, le voy a contar qué sucede aquí. David había sido perseguido por mucho tiempo por el rey Saúl. Saúl tenía la intención de matar a David porque siempre lo vio como su enemigo. Saúl tenía un hijo, el cual se llamaba Jonatán, y este le hace prometer a David que va a tener misericordia de su casa para siempre. Pero, llega un día en que los filisteos persiguen al pueblo de Israel y el rey Saúl entonces decide quitarse la vida. Israel se queda sin rey y es David entonces puesto como este nuevo rey del pueblo. Y dice la palabra que pasan los años y entonces David se acuerda de la casa de Saúl, se acuerda de la descendencia de Saúl y se acuerda también de la promesa que le había hecho su amigo Jonatán. Y entonces le dice a alguno de sus siervos: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y más adelante en la palabra nos dice que traen a Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Y David le devuelve todas las tierras que le pertenecieron a Saúl. Y no conforme con eso, lo invita a comer siempre en su mesa. Vemos en estos pasajes que David busca la oportunidad de hacer el bien. Él hace una investigación para saber si había quedado alguien de la descendencia de Saúl. David quería mostrar misericordia y busca a quién hacerla. Él se olvida del daño que le causó Saúl y él devuelve bien por mal. Él muestra bondad, él muestra perdón y lo hace a la casa de quien fue su mayor enemigo. Lo hace a la casa de quien trató de matarlo y lo hace incluso con mucha generosidad. David no tenía miedo de que algún descendiente de la casa de Saúl viniera y quisiera tomar su lugar. Él confiaba plenamente en Dios y obedecía a Dios.
y él mostraba esa misericordia. Y yo creo que una de las cosas que más resaltan en esta historia y que debemos de aprender es a ser misericordioso incluso con aquellas personas que nos hicieron mal, y que debemos de hacerlo con generosidad. Y bueno, tal vez usted dirá, yo tengo el don de misericordia, pero no tengo las finanzas, no tengo los recursos. Pero no precisamente se trata de dinero, no se trata precisamente de finanzas. Uno puede ser misericordioso, mostrar ayuda, mostrar compasión a las personas con los recursos que Dios ya nos ha dado. Si le ha dado mucho o le ha dado poco, esos mismos recursos pueden ser utilizados para bendecir a otras personas. Usted puede usar de sus habilidades para ser misericordioso con los demás. Hace un momento les mencionaba, hay personas que utilizan sus habilidades profesionales, de sus conocimientos, para ser misericordiosos con aquellos que requieren misericordia. Vamos a otro ejemplo en la palabra acerca de la misericordia, y es en la parábola del buen samaritano. Esta parábola está en Lucas 10, 25 al 33. Lucas 10, 25 al 33. Leo esta palabra para ustedes. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta parábola dicha por el mismo Señor Jesús nos enseña que el amor al prójimo también se refleja en hacer misericordia con el necesitado. Y yo creo que en esta enseñanza se podría haber esperado que el hombre herido que se menciona aquí pues recibiera ayuda del samaritano, recibiera ayuda del sacerdote o del levita. Ambos hombres se supone que conocían la ley y que profesaban santidad, pero no fue así, sino que todo lo contrario, estos hombres endurecieron su corazón con alguien que era de su propia nación. Pero un extranjero, un samaritano demuestra todo lo contrario. Dice la palabra que él fue movido a compasión, él fue movido a misericordia. Y aunque en la palabra nos enseña que tanto los judíos como los samaritanos tenían cierta enemistad, ellos no se hablaban entre sí, pues a este samaritano no le importó que este judío tal vez fuera su enemigo, sino que dice la palabra que él hizo algo por ayudar a esta persona.
Y yo creo que el Señor nos manda también a hacer lo mismo que este hombre, que siempre que se preste la oportunidad de mostrar misericordia, lo hagamos. Debemos movernos en misericordia, en compasión, con quien tenga la necesidad, y debemos de hacerlo con alegría y con generosidad, sin ver o hacer distinción de personas, sin ver si es alguien de nuestra misma raza, si es de nuestra misma religión o no, o si es o no nuestro amigo. Y fíjese que incluso el Señor Jesús, que es uno de nuestros mayores ejemplos, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él fue movido a misericordia. Él hizo obras de misericordia. En los evangelios podemos ver que siempre que el Señor fue movido a compasión, Él hizo algo al respecto. El Señor Jesús alimentó al hambriento, alimentó a los 5,000, a los 4,000. Él sanó enfermos. El Señor Jesús dio su vida por nosotros para el perdón de pecados, porque Él sabía que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y muchas obras de misericordia hizo el Señor Jesús estando aquí en la tierra. Y si usted pues no ha leído, no sabe del Señor Jesús, no sabe de estas obras de misericordia, lo invito a leer la palabra en el Nuevo Testamento, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, ¿por qué será que el Señor nos habla mucho a través de su palabra a que se practique este don de misericordia? A que seamos misericordiosos. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta en el mundo en el que vivimos, ¿no? Vivimos en un mundo poco justo, donde podemos ver personas que se preocupan solamente por sus propios intereses. Incluso, pues nuestras propias autoridades, ¿no? Muchas veces se espera mucho de ellos y que sean las autoridades quien vean por las personas necesitadas. Pero a veces incluso son ellos los que más afligen a estas personas. Hay personas que utilizan de sus puestos, utilizan de sus finanzas para aprovecharse de las personas que menos tienen o que menos saben. Vivimos en un mundo donde se practica poco la misericordia, poco la piedad, y donde hemos empezado a ver más muertes, secuestros, robos y maldad en general, ¿no? Y yo creo que ante estos acontecimientos también hemos notado que hay mucha indiferencia. Y no sé usted, pero yo he visto que se han realizado experimentos sociales donde aparentan robar a alguna persona para ver cómo actúan, ¿no?, las personas de alrededor, para ver si ayudan o hacen algo. Pero lo cierto y triste es que las personas en una situación como esta, pues son indiferentes, pasan de largo. Dice el dicho, se hacen de la vista gorda. Y yo creo que es entendible, ¿no? El miedo en la actualidad pues es un factor que nos ha detenido incluso a mostrar esta misericordia, estos dones de misericordia. Y en una situación, en un ejemplo como el que les acabo de mencionar, pues yo creo que hay muchas maneras en las cuales uno puede ser de bendición, uno puede mostrar misericordia al necesitado, ¿no? Ya sea llamando a la policía o incluso gritando para que las demás personas se den cuenta de lo que está pasando, o tomando datos para posterior dar declaraciones y que se pueda hacer algo. En un mundo, como les mencionaba, tan indiferente, debemos empezar a practicar más estos dones, más este don de misericordia. Al Señor siempre le ha interesado que podamos ser sensibles a las necesidades físicas, a las necesidades espirituales de los demás, y que mostremos amor y que lo hagamos pues incluso con obras de misericordia.
En un mundo tan necesitado, necesitamos nosotros también buscar más de la llenura del Espíritu Santo y poner en obra estos dones con los cuales Dios ya nos capacitó. Y ya hemos visto, o ya les he dado algunos ejemplos de cómo usted podría practicar este don, pero ahora voy a ser más clara. Y yo creo que usted podría practicarlo en diferentes áreas de su vida, pero bueno, aquí les daré algunos ejemplos y podría ser visitando a los enfermos, ayudando a los huérfanos, a los que establecen o participan o promueven orfanatos. Hay personas que practican el don de misericordia visitando a personas que se encuentran en cárceles para predicarles el evangelio, para llevarles incluso recursos. Hay quien tiene la posibilidad para abrir albergues, casas de refugio, para atender necesidades que puede ser para personas enfermas o personas en adicción, visitando ancianos, en comedores para indigentes, niños y familias de bajos recursos, dar alimento o ver por los niños de la calle, consolar incluso al que está triste, negarnos a la venganza también es poner en obra la misericordia, orar y pedir piedad a Dios por las personas que sufren, por las personas que necesitan ayuda, orar y pedir a Dios por el mundo en general, dar hospedaje. Digo, ahora que se está dando un fenómeno en nuestro país donde hay muchos migrantes que están llegando aquí a México, también yo creo que podría ser una oportunidad de poder o de hacer obras de misericordia con ellos. Y yo creo que aquí deberíamos de ser un poquito, o más bien pedirle a Dios que nos ayude a ser inteligentes, que nos ayude a ser sabios, porque entiendo que también hay personas que se aprovechan pues de la generosidad, de la compasión de otras personas, pero también hay personas que en verdad sí necesitan ayuda. Hay muchos migrantes que no tienen incluso para comprar agua, para bañarse. Entonces yo creo que hay una oportunidad ahí para poner en obra, ¿no?, estos dones de misericordia. Efesios 4:32 nos dice la palabra: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos con otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Y una vez más la palabra de Dios nos anima a mostrar amor hacia el prójimo. Nos está pidiendo que ejerzamos el don de misericordia, la benignidad, que es un fruto del Espíritu, y el perdón. Debemos recordar todos los días que Dios ha tenido y sigue teniendo misericordia hacia nosotros. Entonces, pues debemos nosotros también expresar el amor de Dios a través de este don, ayudando a los necesitados, a los desamparados, a los que se encuentran en alguna aflicción. Y eso también contribuye a que estas personas sean restauradas en el Señor. Quien ha recibido el don de misericordia ya ha sido capacitado con esta habilidad para ser misericordioso y hacerlo con amor y con prontitud. Y como mencionaba en la palabra, se anima a que se haga siempre con alegría, con esa buena disposición, ese buen humor. De manera que cuando se practica este don hacia los demás, pues se edifican también muchas vidas y se glorifica al Padre Celestial. A lo largo de la historia de la iglesia, el levantar hospitales, casa de hogares, centros de rehabilitación, comedores para niños, esto también ha contribuido a que se predique la palabra, se predique el evangelio. Ha sido una puerta también para que muchas personas conozcan a Dios a través de estas obras de misericordia.
Y yo creo que es una de las más grandes oportunidades, ¿no?, que se tiene para poder predicar el Evangelio. Es ahí donde podemos ver también el amor de Dios en acción a través de estos hechos de misericordia, de este don. Y finalizo con este versículo que nos anima a seguir practicando, a seguir siendo misericordiosos. Dice Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No nos olvidemos, hermanos, de la misericordia que recibimos de Dios día a día y mostremos también nosotros misericordia a los que lo necesitan. No pongamos excusas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que es usted quien nos ha capacitado con estos dones. Es usted quien nos ha bendecido y nos ha dado estas habilidades, Padre, para ser de bendición al prójimo. Te agradecemos también, Señor, porque podemos ver tu misericordia, podemos ver, Señor, que usted es muy bueno todos los días con nosotros. Ayúdanos, Padre, a crecer en amor y que asimismo, Padre, como usted es misericordioso, nosotros podamos ser misericordiosos con los demás. Quita de nosotros, Señor, todo egoísmo y ayúdanos a ser más sensibles, ayúdanos a ser personas sabias, personas sensibles a tu voz, Padre, para que en el momento en el que se presta la oportunidad podamos hacer uso de este don de misericordia. Y que podamos seguir poniendo en práctica, Señor, estas habilidades, estas virtudes que usted ya nos ha dado. Te agradezco, Padre, porque eres muy bueno y a ti sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Que el Señor te bendiga.